Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pregón del Ministerio Restaurando. Le habla Maxwell Roa. En este momento vamos a tener un tema muy importante titulado Una cita contra las fiestas, respuesta. Sí, es una respuesta a un hermano que es cristiano, el cual guarda las fiestas de Jehová del Antiguo Testamento. Su nombre es Emmanuel Vallejos. Él recibió una cita que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo 72, en el párrafo 2. En esta cita él dice que es la más fuerte que él haya recibido. También él dice que quienes se le enviaron con alguna intención o que no leyeron la cita correctamente, porque al él leer la cita, cuando él lee esta cita, él dice que él ve todo lo contrario a lo que ven aquellos quienes se le enviaron. Es verdad que esta cita dice que Cristo estaba en una transición de dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Vamos a explicar esto. Según Éxodo 12, versos 8 y 18, el antiguo sistema era de la fiesta de los panes sin levaduras, con hierbas amargas, y la fiesta de la Pascua o el Cordero Pascual. El nuevo sistema, que es de la Santa Cena, esta comprendía de pan sin levadura y el vino, más el rito y el lavado de los pies. No creemos que haya habido allí hierbas amargas porque no posee ninguna simbología en el nuevo pacto. Usted puede verificar esto en el libro de Juan, capítulo 3, capítulo 13, verso 4, en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 17 y 20. También puede verificarlo en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, verso 24 y verso 25. Los que guardan las fiestas dicen que la expresión ritos, ceremonias, fiestas ceremoniales o fiestas rituales no se encuentran en la Biblia ni en el espíritu de profecía, hablando de los escritos de la hermana Helena Garman White. Estas personas también, le digo que están equivocadas al pensar así. Esto lo vamos a explicar más adelante. De modo que esta fiesta nacional, recuerden que habían dos fiestas respectivas, esta fiesta nacional, que es ahora singular, al principio de la cita, usted va a ver que dice dos grandes fiestas respectivas, pero Elena White utiliza la palabra fiesta nacional de una forma singular. Esta es una expresión no bíblica, no aparece en la Biblia, no se encuentra en ninguna parte en la Biblia. La hermana White la utiliza en este párrafo, en este libro aquí, quizás en algunos otros. Esto quiere decir que ella se refería a que era una fiesta exclusiva en la nación judía, pues a ellos fue dada la instrucción de servicios religiosos y ceremonias, porque por medio de ellos Dios iba a llegar a las demás naciones del mundo. Los que observan las fiestas dicen que la fiesta nacional iba a desaparecer porque ahora iba a ser internacional, debido a que en la cita misma del Espíritu de Profecía, en el Deseado de todas las gentes, la cita dice que esta nueva fiesta iba a ser celebrada en todos los países. Sin embargo, la misma cita dice que lo que iba a ser observado o celebrada en todos los países por todos los siglos era el servicio que Cristo establecía. El servicio de manera singular, no plural. Y este servicio era solo de panes, vino y lavado de los pies. Piense usted, si estas fiestas iban a ser observadas a nivel internacional, esto significaría que debería cada nación tener un tabernáculo o sinagoga, con cada altar y ya sea el de sacrificios o el incienso, el candelabro, la mesa de los panes, el propiciatorio, etc. Pero esto no ha ocurrido. No se ha visto semejante intención ni siquiera por los llamados así judíos mesiánicos, que están casi por todo el mundo. Los que guardan las fiestas establecen que las fiestas sagradas están desde el Génesis, porque dicen ellos que la palabra estaciones en Génesis 1:14 significa fiestas, pero esto no es así. Veamos. La palabra hebrea, su significado que encontramos en el diccionario Strong, donde quien hizo el diccionario dividió las palabras por números para poder darle un significado individual. Cuando es en hebreo, comienza el número con la letra H más el número. Cuando es en griego, la letra G más su número. Ahora, la palabra hebrea H4150, que es Moed en hebreo, esta posee varios significados
de los cuales los más frecuentes son tiempo fijado, lugar y o reunión. En ninguno de estos significados dice fiesta. No es correcto aplicarle un significado que no existe a una palabra para nuestra conveniencia. Existen algunos aspectos del contexto que permite el uso de distintos significados. La similitud entre los significados de tiempo fijo, lugar fijo y reunión causa verdaderos problemas de traducción en cada contexto. Por ejemplo, en Lamentaciones 1:15 podemos leer: contra mí convocó una asamblea. Podría leerse: ha convocado contra mí un tiempo determinado, o llamó contra mí compañía. Y si fuéramos a utilizar la palabra fiesta, que no es lo que significa la palabra moed, pero como muchos la quieren traducir así, entonces diría de esta manera: contra mí convocó una fiesta. Sin embargo, todos entendemos que una fiesta es un evento de regocijo de manera positiva. No podría Jehová crear una fiesta en contra de alguien, porque cuando se habla la palabra en contra es en una forma negativa. Por lo tanto, una fiesta en contra de alguien denota una perspectiva negativa, lo cual la palabra hebrea moed no es lo que significa fiesta, sino lugar de reunión o un tiempo determinado. De los tres significados, el más fundamental es tiempo determinado, porque la frase tienda de reunión enfatiza el lugar de reunión. La reunión en sí generalmente está asociada con tiempo y lugar. Por ejemplo, si usted va a tener una reunión, usted tiene un lugar donde va a tener esa reunión y también tiene el tiempo o la hora en que va a tener dicha reunión. Cabe destacar que Moisés escribió el Génesis, o por lo menos lo completó, porque se cree que él había recibido, ya sea en pieles o en piedra, en cueros, como te quiera llamarlo, parte del libro de Génesis. Los historiadores dicen que cuando Moisés utiliza la palabra en el Génesis que dice: y estas son las generaciones de, esto quiere decir que él estaba citando una referencia, sea de esta manera o no, en el tiempo y lugar que se completó el Génesis, fue en un tiempo cuando Moisés ya pudo escribir bien el hebreo. En este caso, podemos decirlo de esa manera, porque él estuvo 40 años con Jetro, el madianita, quien era descendiente de Abraham y quien era hebreo. Recuerde que Moisés se fue de Egipto después que mató al egipcio, y entonces duró esos 40 años. Así que recuerde que él era tardo para hablar, porque ya se le había olvidado quizás el idioma egipcio, el de los caldeos, cuando él dijo que él era tardo para hablar. Por eso fue que Dios le dijo que iba a poner a Moisés, a Aarón, para que le fuera por voz, porque él había olvidado el idioma de los caldeos. Así que ellos, Moisés y todos los que hablaban hebreo, utilizaron las palabras en su contexto, o sea, en el de tiempo. Casi todos los cristianos aceptamos la idea de que Moisés escribió primero el libro de Job. Esto quiere decir que si la palabra moed era muy conocida entre los hebreos, entonces en este libro de Job podemos encontrar algo muy interesante. Veamos. En Job 30:23 dice: pues yo sé que me llevarás a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Aquí la palabra determinada en hebreo es la palabra moed. Esto significa que la tumba es la casa determinada. Es claro que moed no significa fiesta. Los guardadores de las fiestas afirman que Abraham guardó preceptos, estatutos y leyes, indicando que en estos estaban las fiestas. Veamos los textos en hebreo. Génesis 26:5 dice: por cuando oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a ver cada palabra en hebreo. Precepto. La palabra precepto en hebreo es la palabra H4931 y esta se pronuncia mismeret. Esta significa guardias u obligación. Esta puede indicar un vigilante o guardia militar. Ahora, la palabra antes de precepto en hebreo es shamar. La palabra H8104. Esta significa guardar, atender, proteger, retener. Si decimos shamar mismeret, esto quiere decir que Abraham fue un guardián de la obligación de Dios. La palabra mis mandamientos, H4687, que es
mitzvah significa mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de Dios para Abraham? Moisés no hace mención de ellos de manera individual como en el libro de Éxodo. Sin embargo, se entiende que sean los 10 mandamientos, y existe una cita bíblica de Ellen G. White que lo confirma. La palabra fiesta aparece en hebreo por primera vez en Éxodo 5:1, que es kaogah, la palabra hebreo H2287. Esta significa moverse en círculos o marchar, pues estas fiestas se dieron al pueblo hebreo después de la salida de Egipto por acontecimientos reales. Vamos a aplicar eso más adelante. En Génesis 26:5, la palabra estatutos, la palabra H2708, que es jukah, esta palabra significa estatuto, reglamento, prescripción, término. El significado de sim, que es fijar, se relaciona con la acepción de jukah, referente a las leyes de la naturaleza. En Job, capítulo 38, verso 33, dice lo siguiente: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú su potestad en la tierra? Es entendible que aquí Dios está utilizando un lenguaje para Moisés, a fin de que entienda que Abraham guardó las leyes en general, aún las de la naturaleza, preservando su medio ambiente. Porque la palabra jukah es ordenanzas en hebreo. Y entonces Dios le dice a Moisés, a Job: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿O supiste tú las jukah de los cielos? O sea, eran leyes de la naturaleza. En Génesis 26:5, leyes, la palabra hebrea 84:51 significa Torah. Esto significa dirección, instrucción, orientación. La Torah es una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento. Se deriva de yarah. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yarah, se hace evidente que Torah es mucho más que ley o una serie de reglas. Torah no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario. Es el medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. En su sentido más puro, Torah se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. Así que en vista de lo estudiado, de las palabras de Génesis 26:5, notemos que en ninguna parte de este texto aparece la palabra fiesta o fiestas. Es absurdo buscar una manzana en un árbol de naranjas. Solo por injerto podría usted encontrar una manzana en ese árbol. De igual modo, si usted quiere buscar una palabra en la Biblia que no existe, solamente porque usted la inserte, podría encontrarla. La cita de la hermana White, donde dice que las figuras y ceremonias anunciaron la muerte de Cristo durante 4000 años, aquellos que guardan las fiestas objetan diciendo que si las fiestas fueron establecidas con Moisés, entonces serían solo 1500 años. Esta afirmación está correcta. Sin embargo, lo que he notado es que muchos de los que defienden las fiestas y los que las rechazan se enfocan en la palabra fiesta. Esto no es así, pues en la misma cita, el sistema de figuras y ceremonias se refería a las ofrendas, no a las fiestas, porque las ofrendas vinieron primero que las fiestas, y las fiestas se agregaron en ocasión de eventos históricos. Por ejemplo, la Pascua fue establecida en ocasión de su liberación como esclavos de Egipto, pues Dios los perdonó por la sangre en los dinteles. El ángel destructor no los tocó, sino a los de Egipto. Dios le dice a Moisés que eduque al pueblo para que diga a los siglos subsiguientes el por qué realizaban este rito. Y esto muestra grandemente la razón de por qué debía instruir al pueblo. Leamos. En Éxodo 12, del verso 22 al 25, dice: y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia
como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Versos 26 al 27. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito vuestro? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Aquí podemos notar que la Pascua se da en una circunstancia porque Dios pasó por alto las casas de los hijos de Israel. La palabra pasó por alto es Pascua, que en inglés es Passover, o es pasar por alto. Entonces la Pascua de Jehová es cuando Él pasó por alto las casas de los hijos de Israel, cuando mató a los primogénitos. Y el ángel destruyó el vino, pero no hirió a ninguno de los israelitas, solamente a los de Egipto. Entonces, podemos notar que es por esta razón que Dios le dijo a ellos que guardaran la fiesta de la Pascua. Ahora, el día de Pentecostés o las 7 semanas es similar a la de las primicias, solo que era al final de las 7 semanas en el día 50. De ahí es el nombre Pentecostés. Luego de esto, la otra fiesta es la fiesta de las trompetas. Esta les recuerda al pueblo cuando Dios bajó a la montaña del Sinaí. Y al sonar las trompetas, el pueblo sabía que debía acercarse. O sea que aquí podemos ver que cuando suenan las trompetas, había que reconocer las instrucciones de Dios de reunirse, de congregarse. El día de la expiación es la limpieza de los pecados del santuario. Es la primera vez que hubo santuario sobre la tierra y este era exacto igual al del cielo. De tal manera que el pueblo solamente podía comprender qué había que hacer, qué se hacía en el santuario, en el cielo, o qué se iba a hacer en el santuario del cielo cuando Cristo muriera y subiera, porque el pueblo no conocía que había un santuario con todas las similitudes que se le dio a Moisés. De tal manera, ellos tenían que guardar el día de la expiación, que era la limpieza de los pecados que entraban al santuario. Ellos nunca pudieron celebrar una fiesta antes de salir del pueblo de Egipto, porque no conocían lo que era la expiación en todas sus formas. Y finalmente las fiestas de las cabañas, que era el reconocer que ellos fueron peregrinos y moraron en tiendas de campañas. Los que guardan las fiestas dicen que los que las desechan, o sea nosotros, los que entendemos que esas fiestas ya cesaron, ellas dicen que nosotros utilizamos palabras como fiestas ceremoniales, fiestas rituales, etc. Y que tales palabras no se encuentran en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. Estas personas están equivocadas, pues la Biblia, así como el espíritu de profecía, sí la utilizan. Vamos a ver. En la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 25, que leímos anteriormente, dice, y sucederá que cuando hubieres entrado en la tierra, que Jehová os dará, como él prometió, guardaréis ese rito. Y este rito era una fiesta ritual. En el espíritu de profecía encontramos, en el mismo libro donde se encuentra la cita, de la página 608, en el párrafo 2, dice, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Podemos ver aquí que la misma Elena de White utiliza la palabra rito. Así es que los ritos son sinónimos de las palabras como ceremonias, costumbres. Así es que no podemos decir algo en contra de una palabra hasta que conozcamos sus verdaderos sinónimos o antónimos también. Quienes observan las fiestas dicen que esta cita de la hermana White se refiere a las ofrendas. Sin embargo, la hermana White esclarece en la misma cita que esa fiesta iba a desaparecer para siempre. Y hablaba de la fiesta, de todas las ceremonias que se hacen en ella, todo. Ya que la fiesta está ligada a las ofrendas, pues sin ofrenda no había fiesta. Observe este verso. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 15, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Podemos ver aquí dos enseñanzas. ¿Por qué había de celebrar esa fiesta? Porque el pueblo salió de Egipto en el mes de Abib.
Por eso, porque fueron libertados del pueblo de Egipto. Y también que no podrían presentarse delante de Dios con las manos vacías. Porque usted no va a presentarse de la mano de Dios con la mano vacía para celebrar algo. No sé, eso no es correcto. Había que llevar algo para celebrar. Así que las fiestas están ligadas, unidas o enlazadas con las ofrendas. No puede haber fiesta sin ofrenda. La única fiesta sin ofrenda es la nueva instituida, que es la cena del Señor, de los panes y el vino, más el acto de humildad, llámese el lavado de los pies. Los judíos celebran la Pascua de puesta de sol a puesta de sol. Es decir, cuando ellos comienzan con los panes sin levaduras y hierbas amargas, es después de la puesta del sol del día que terminó. Entre esas horas hasta que se acuestan, ellos llevan a cabo la ceremonia de los panes. Pero en la mañana del mismo día, porque el día comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol, lo que ahora comienza las 12 horas de ese mismo día, pero de día, entonces ellos comienzan en esa mañana del mismo día de los panes sin levaduras, es donde ellos comienzan y sacrifican el cordero. Por tal razón es que Cristo celebró la Santa Cena, pues Él no comería un cordero pascual al día siguiente, pues Él mismo iba a dar su vida como cordero pascual, no para sí mismo, sino para todos los que lo aceptan como cordero de Dios. Por eso es que las fiestas no están vigentes, pues el cordero pascual fue sacrificado. Estas fiestas murieron con las ofrendas por la muerte del verdadero cordero. Los que guardan las fiestas dicen que cuando Jesús tuvo la conversación con la samaritana, al ella decirle a Jesús que sus padres adoraron en este monte y que ustedes, o sea, los judíos, dicen que es en Jerusalén que hay que adorar, al Jesús responderle diciendo que va a llegar la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, estos hermanos que guardan las fiestas dicen que Jesús se está refiriendo aquí a las fiestas nacional de los judíos y que la colocaba geográficamente en Jerusalén y que iba a ser internacional. O sea, son muchas enseñanzas que ellos quieren aplicar aquí que no debe ser así. Ahora, esto ni un niño bien letrado en las escrituras se lo creería, pues un texto sin contexto es un pretexto, ya que el mismo Jesús vuelve a utilizar la expresión viene la hora. Esa expresión viene la hora, él la vuelve a utilizar en el verso siguiente. Veamos cómo dice. Juan 4, 22 al 23. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Escuche ahora, pero la hora viene, o viene la hora, como usted quiere decirlo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Termina la cita. Estos hermanos de las fiestas dicen que este asunto entre los judíos, la disputa de dónde se ha de ir a adorar, dicen que comenzó cuando el reino fue dividido después de la muerte de Salomón, al Jeroboam crear 2 becerros de oro y colocó uno en Betel y el otro en Dan. Esto es un error. Le voy a explicar por qué. No fue porque él haya creado estos 2 becerros y los pusiera uno en cada lugar, para que el pueblo no vaya a Jerusalén a adorar, sino que vaya a esos 2 lugares. No. Déjeme decirle algo de historia bíblica. El rey de Asiria se llevó cautivo a todos los israelitas y dejó a Samaria desolada. Esta era solamente habitada anteriormente por israelitas. Luego de esta deportación, mire lo que sucedió. Segunda Reyes 17, 26 al 27, dice, dijeron pues al rey de Asiria, recuerde que el rey dejó esta ciudad de Samaria vacía, pero él la repobló con gente de sus ciudades, de su pueblo. Dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él, o sea Jehová, ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Ahora Samaria era un país, no era una ciudad dentro del pueblo de Israel, era un país, porque fue conquistado por Asiria. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, vino uno de ellos, eso lo mandó
el rey de Asiria. Y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero, oiga bien, pero cada nación se hizo sus dioses. A pesar de que él enseñó cómo temer a Jehová, pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Termina la cita. Luego de un tiempo, todos sabemos la historia de Nehemías, que se propuso ir a Jerusalén para levantar las ruinas. Observe lo que acontece. Nehemías 2, verso 19. Mas habiéndolo oído Sanballat, horonita, que Nehemías venía a reconstruir el pueblo, y también Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Termina la cita. Porque este Sanballat se cree que era moabita, era el gobernante de Samaria, y se cree que este fue quien instigó a Alexander el Grande para que construyera el templo de Jericín, con tal de ocasionar división entre los judíos. Y también se cree que Tobías el siervo era de los amonitas. De ahí entonces podemos decir que este odio entre los judíos y samaritanos era que aquí había muchos moabitas y amonitas. Veamos los siguientes textos. Nehemías 4 del 1 al 3 dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos. Recuerden que si él es moabita, aquí dice la Biblia que él habló delante de sus hermanos, o sea que aquí había muchos moabitas, y delante del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecerse sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Termina la cita. Luego que Nehemías había terminado de restaurar a Jerusalén, que está organizando todo lo referente al santuario, mire usted lo que pasa. Nehemías 13, del 1 al 2, dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y aguas, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. El verso 3 dice, y aconteció que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Versos 4 al 5 dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, o sea, una habitación, de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, o sea, una habitación, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Versos 7 a 9. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib, ese sacerdote, por consideración a Tobías, haciendo para él, o sea, para Tobías, una cámara, o sea, una habitación en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió, dice Nehemías, me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Termina la cita. Es una historia un poco larga, pero muy importante para saber por qué el odio entre ellos. En Miqueas 1:5 dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Aquí vemos aquí que la rebelión de Jacob era Samaria, o sea, ya Jacob o Israel, que es lo mismo, estaba igual que Samaria, como idólatra. Y por eso dice, ¿cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es de Jerusalén? En Jerusalén ya habían puesto lugares altos.
Verso 6 dice, haré pues de Samaria un montón de ruinas, tierra de viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus fundamentos. Verso 7 dice, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Vemos aquí claramente que Samaria era un sitio muy idólatra. Era perverso esa nación, o ese país dentro del pueblo de Israel. Podemos notar el problema entre los judíos y samaritanos. Era tanto de la liga de los paganos, ya sea de los que trajo el rey de Siria y los amonitas y moabitas, como también que un sacerdote fue enviado para que le enseñase a adorar a Dios. Pero estas personas que vivían en Samaria, solo incluyeron a Dios en sus otros dioses y lo adoraban a Dios con imágenes. Algo que todos sabemos, que los judíos nunca adoraban a Dios en imágenes, ni mucho menos fueron politeístas. La verdad es que ni el mismo Jesús los declaró como nativos del pueblo de Israel. No que no los quisiera salvar, sino que no eran naturalmente judíos. En ocasión de la sanidad de los 10 leprosos, solo uno vino. Estos estaban entre Galilea y Samaria. Y Jesús dijo al que vino, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Eso está en Lucas 17, versos 17 al 18. Vemos claramente que Jesús lo llamó extranjero. Lo conoce, Jesús lo reconoce como un extranjero, no como un natural del pueblo. Esta mezcla ya no los llamaban los descendientes de Manasés o del nombre de cualquiera de los hijos de Jacob. Ahora les llamaban samaritanos con relación al país mismo. Estos mestizos aceptaban el Pentateuco, pero lo pervertieron. Usted dirá, ¿cómo y de qué manera? Sí, de tal modo que en la copia que ellos tenían, recuerden que eran 5 libros, pero en estos libros diferían del Pentateuco que tenían los judíos en más de 2000 oraciones. Por ejemplo, en Éxodo 12:40, en el de los hijos de Israel, o sea, en el de Jacob, en el original, en el Pentateuco original, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahora, en la versión de los samaritanos, oiga cómo dice, ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel y de sus padres, oiga bien, porque los hijos de Israel son Jacob, y sus padres, ¿quiénes son? Isaac, Abraham. Entonces ellos dicen, y también de sus padres, que vivieron en la tierra de Canaán, oiga bien, y en Egipto, porque Abraham, él pasó por ahí, pero no vivió en Egipto, esos 430 años, ni tampoco Isaac. Y ellos dicen que ese tiempo fue de 430 años. Esto no puede traducir, eso es una tergiversación. Han pervertido el libro mismo. Esta mezcla fue tan fuerte que los judíos tradicionales no quisieron aceptarlos a ellos como parte de su nación, de tal manera que no eran aceptados en el servicio del santuario. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Las palabras de Cristo al decir que ellos adoraban lo que no sabían, se refieren a su idolatría, pues ellos adoraban a Dios en imágenes. Sí, adoraban a Yahweh, a Jehová en imágenes. Era abominable lo que hacían. Así que Jesús le dice que llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aunque sí se entiende que el lugar de adoración, como suponen quienes guardan las fiestas, ya no iba a ser ni en este monte ni en Jerusalén. Sin embargo, no significa que la adoración, como ellos suponen, sea de sacrificios, pues Cristo dijo que es en espíritu y en verdad, que los verdaderos adoradores iban a adorar, pues los samaritanos no adoraban en espíritu. Aquí vemos que Cristo mismo declara que se va a adorar al Padre. Esto implica que los verdaderos adoradores no serán idólatras, van a adorar al Padre, a un Dios. No serán politeístas. Por ende, van a adorar a Dios en espíritu. Como Dios es espíritu, lo van a adorar en espíritu. Porque ellos no sabían lo que adoraban. Por eso Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. O sea que ellos no son judíos. A pesar de que ella, la samaritana, dijera que Jacob era su padre, no los hacía a ellos judíos. Pues ellos solo decían que Jacob era su padre porque aceptaron el Pentateuco y a Jehová junto con sus otros dioses. Y como la adoración no era solo vinculada a los sacrificios,
se sobreentiende que no se refería a la fiesta aquí. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versos 5 al 6 dice: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Termina la cita. Usted ve, aquí notamos que la adoración no solo es sacrificar y hacer fiestas. De modo que al Jesús decir que vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es que ya no serían los sacrificios, sino en espíritu, sin fiestas. Es cierto, algo no iba a cambiar, la adoración, pero no en el aspecto festival, sino en el espíritu, y reconocer que Dios es el Salvador. Note lo que la hermana White dice con respecto a la fiesta nacional. Libro de Profetas y Reyes, capítulo 28, párrafo 4, dice: Durante muchos años la Pascua no había sido observada como fiesta nacional. La Pascua, y lo dice fiesta, no fiestas. La división del reino, al finalizar el reinado de Salomón, había hecho difícil esta celebración. Podemos notar aquí que la hermana llama a la fiesta nacional a la Pascua. Esto indica que cuando ella habla en el libro del deseado de todas las gentes, con respecto a la Pascua, no se refería a todas las fiestas, sino a esta sola, que eran dos en una, es a saber, la fiesta de los panes y la fiesta del Cordero Pascual. Aunque usted no lo crea, sí, era una sola fiesta en dos. Así que la cita del deseo de las gentes que recibió este hermano no indica que ella se refería a las fiestas, sino a la Pascua, como ella lo especificó en Profetas y Reyes. Veamos otra cita. En el libro titulado Bocetos sobre la vida de Pablo, escrito por Elena de White, o que también es Life Sketches of Paul en inglés, fueron lentos para discernir hasta el final de lo que había sido abolido por la muerte de Cristo, y para percibir que todas sus ofrendas sacrificiales habían prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en lo cual el tipo había encontrado su antitipo, haciendo sin valor las divinamente designadas ceremonias y sacrificios de la religión judía. Elena White dice que las ceremonias y sacrificios fueron divinamente designados, eran sin valor por la muerte de Cristo. Continúa diciendo en el mismo libro: Pablo afirmaba ser uno de los hijos de Abraham y guardaba los 10 mandamientos en letra y espíritu, tan fielmente como lo había hecho antes de su conversión al cristianismo. Pero sabía que las ceremonias típicas pronto cesarían por completo, ya que lo que habían tenido por sombra había terminado, y la luz del Evangelio estaba derramando su gloria sobre la religión judía, dando un nuevo significado a sus ritos antiguos. Bocetos sobre la vida de Pablo, página 63 hasta la 65 en la versión en inglés, Life Sketches of Paul. Aquí la hermana White dice que para Pablo las ceremonias típicas iban a terminar por completo. Dice iban, pues todavía en su tiempo, en el tiempo de Pablo, se estaban celebrando las otras fiestas que precedían a la Pascua, ya sea la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la trompeta, esas cosas. Todavía estaban celebrando en el tiempo de Pablo, porque había muchos judíos que todavía no han comprendido el tiempo de la visitación de Cristo. Veamos otra cita. En la Review and Herald, junio 14 del 1898, en el último párrafo en su versión en inglés, dice: Cristo deseaba dejar a sus discípulos una ceremonia que hiciera por ellos exactamente lo que necesitaban, que serviría para desenredarlos de los ritos y ceremonias que hasta ese momento habían realizado como esenciales, y la cual, este rito, la recepción del Evangelio, ya no hacía ninguna fuerza. Continuar con esos ritos sería un insulto para Jehová. Recuerde, en la Review and Herald, junio 14, 1898, en el último párrafo. Es interesante lo que dice la hermana aquí. Ella dijo que aquellos que continuaban estos ritos estaban insultando a Jehová. Todos
los que guardan las fiestas, se enfocan en que los ritos se refieren a sacrificios, pero esto no es así, porque la palabra rito ya hemos visto que es una costumbre, de manera que son sinónimos, rito, ceremonia, costumbre, son lo mismo. Entonces, de manera que hacer cualquier tipo de fiesta, aún así, sin sacrificios, están realizando una costumbre judía o un rito, porque un rito comprendía de diversas cosas. Usted, aun quitándole algo a ese rito, no deja de ser rito. Usted solo lo está cambiando, pero sigue siendo un rito. Uriah Smith, en su libro titulado El Instituto Bíblico, o Biblical Institute, en la página 139 del 1878, dice, en inglés, los días de fiestas, lunas nuevas y sábados ceremoniales, cuales sombras cesaron en la cruz, Dios declaró que Él los quitaría. Ve, aquí Uriah Smith cita a Oseas 2:11. O sea que todavía, no solamente la profeta, otras personas que vivían en el tiempo de ella, sí creían que Dios había quitado todo eso. Uno de los valdenses, llamado Christian Edwards, en su libro Hechos de Fe, en la página 124, en inglés, dijo que debemos adorar a un solo Dios, que puede ayudarnos, y no los santos que han muerto, que debemos santificar el día de reposo, pero no había necesidad de observar otras fiestas. Hemos visto que esto de observar las fiestas es algo absurdo. Hemos visto con los escritos de Ellen White que seguir observando estos ritos sería un insulto a Jehová. Hemos visto que la conversión de Jesús con la samaritana era una lección para mostrar que la adoración no era en los sacrificios, sino en lo espiritual y a Jehová solamente. Y que todo cambiaría, sí, cambiaría la forma de adorar. Ya no se va a adorar en la letra o en los sacrificios, se va a adorar en espíritu. Cambió de ser en sombras a una adoración real, pues ya Cristo iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la oración de este ministerio, Restaurando, que tomes un paso hacia adelante, un paso firme a aceptar la evidencia contundente que hemos mostrado en este video, para que dejes de estar insultando a Jehová, a nuestro gran Dios. Dios te bendiga.